Bueno, ahora sí, hacemos este primer ejercicio, entonces ya estuvimos viendo un poco sobre la parte introductoria de cómo es el MOSFET, cómo es geométricamente, las partes que tiene, la simbología, el principio de funcionamiento, etcétera. Entonces ya podemos empezar con este primer ejercicio. Dice, considera un MOSFET de canal N, o sea, nosotros vamos a trabajar un NMOS. MOSFET canal N es lo mismo que decir un NMOS. Con T-óxido de 20 nanómetros. ¿Qué es eso? Es el espesor de la capa de óxido. Por eso es importante lo que estuvimos viendo en el video anterior. Ese óxido es el óxido de la compuerta, de esa capita de óxido. Entonces estamos diciendo que tiene un espesor, un thickness, esa es la T, esa es T de thickness de 20 nanómetros. Un mu sub n, entonces esto es el asunto de la movilidad de los portadores de carga, que esto lo vimos en el primer parcial, de 650 centímetros cuadrados por voltio segundo. Un VTH igual a 0.8 voltios y un W entre L de 10. Encuentre la corriente drenadora en los siguientes casos. Ok, nos dan varios casos. ¿De qué nos están hablando? Ustedes se podrían preguntar eso si no han hecho ningún ejercicio de MOSFET y es normal. ¿Qué me están hablando y qué datos me están dando y cómo es esto realmente relevante al resolver el ejercicio? Entonces, ya hablamos, por eso es importante conocer la geometría. Ya tocamos el tema de esto. Eso es un asunto geométrico, es el espesor de esa capita de óxido. La movilidad de estos temas del primer parcial es cómo se mueven los electrones en el semiconductor. Bueno, digo los electrones porque nos están diciendo que es N, entonces el portador de carga que vamos a utilizar para el dispositivo son electrones. VTH, ¿qué es VTH? VTH viene de que esto es un threshold. Ese TH es la tensión de un threshold. Uy, espero estar escribiéndolo bien. De un threshold, entonces creo que aquí tengo un error. Vamos a escribirlo bien. Threshold. Threshold, o como lo podemos traducir normalmente en español, un umbral. ¿Cuál umbral? Es el umbral en el cual nosotros vamos a lograr encender el transistor y lograr que fluya a través de él una corriente significativa. Es similar a la tensión de activación que nosotros teníamos en el diodo. Y vean que de hecho es muy similar, 0.8 voltios. Eso tiene que ver con el hecho de que en el MOSFET, por la geometría, nosotros en realidad tenemos un montón de juntas PN. Nosotros en el lugar donde se junta el pedacito de sustrato con las regiones dopadas, ahí tenemos juntas PN. Uno tiene que polarizar esas juntas PN para lograr que el dispositivo funcione. Entonces, es un umbral. El umbral nos define cuándo empieza a funcionar el transistor. ¿Y qué es esto de W entre L? Ok, ya tocamos esos primeros tres aspectos. ¿Qué es esto W entre L? ¿Qué es W y qué es L? ¿Y por qué me los están dando? No como si fueran variables distintas, sino como una relación de una a la otra. El W entre L también tiene que ver con la geometría y por eso es que me detuve a hacer la introducción sobre la geometría de este dispositivo. El W entre L, si ustedes se acuerdan de cómo era el transistor, voy a tratar de dibujarlo lo más bonito posible. De nuevo, no prometo mucho. Vamos a tener que es como una caja así. Vamos a ver. Tendríamos que es como una caja así. Y si nosotros lo viéramos en tres dimensiones, veríamos que la caja se extiende como hacia la profundidad de la olea, abarcando el espacio disponible en el que se manufacturó la olea. Entonces tendríamos ese espacio así. Tendríamos las regiones con los distintos dopados. A ver. Las regiones con los distintos dopados.
Vamos a ver. Se les puede quedar más bonito que a mí, pero es para tratar de explicarles qué es lo que estamos hablando. Entonces nosotros tendríamos las regiones, ¿verdad? Igual, nosotros lo que estábamos viendo originalmente era esta cara frontal, nada más un pequeño slice. Ahora estamos viendo hacia la profundidad dentro de la olea. Digamos, aquí está la profundidad vertical, pero esto es el ancho y el largo. Digamos, si ustedes pudieran ver esta cara superior, ustedes verían el wafer, la olea de silicio, y esa sería la cara que ustedes están viendo. Están viendo la superficie del silicio, están viendo cómo está las dimensiones del transistor, ya no solo un slice frontal, sino en términos de la profundidad. Y tendríamos, vamos a ver cómo dibujamos lo hemos hecho en gris. Tendríamos igual la capa de óxido. Tendríamos la capilla de óxido y el gate. Vamos a ver, ¿por qué no queda bonito? Supongamos que se entiende el dibujo. Entonces tendríamos este gate. Eso ya en tres dimensiones. Cuando nosotros nos hablan sobre una relación de W entre L, a nosotros lo que nos están diciendo es su transistor es, vamos a ver, por algún color para escribir. Su transistor es así de ancho. Este es su W. Este W viene de width, el ancho del transistor hacia la profundidad. Y el L viene del tamaño de esta trinchera del canal. De hecho, ni siquiera abarca aquí, es este pedacito acá. Este es el L, el largo del canal. De hecho, el largo del canal es particularmente importante porque es la dimensión que nosotros utilizamos para decir qué tan buena o qué tan avanzada es una tecnología de manufactura de semiconductores o de transistores, por ejemplo, para sistemas digitales. Cuando nosotros nos hablan, y lo vamos a ver en varios ejercicios, de una tecnología de 65 nanómetros, 40 nanómetros, 30 nanómetros, 20 nanómetros, nos están hablando sobre la dimensión de este canal. Qué tan largo es el canal que nosotros vamos a formar en el dispositivo? Claro, si les interesa y por un asunto de cultura general, en tiempos modernos, por el hecho de que se ha cambiado la geometría y por el escalamiento del MOSFET, se utilizan valores de que no son realmente, que no corresponden a ninguna dimensión física. Ya hablando un poco más de cultura general de las implicaciones de este curso para la industria, eh, ustedes van a ver que, por ejemplo, si ven las noticias o así, no sé, una empresa, no sé, TSMC, que es no, es la mayor manufacturadora de semiconductores del mundo, y van a hablar sobre un nodo de proceso de 2 nanómetros. Esos 2 nanómetros realmente ya no se corresponden a la longitud de un canal de ningún MOSFET. Es más que nada un asunto de marketing. Es decir, ese transistor que ellos están manufacturando con un proceso de 2 nanómetros, en realidad tiene una geometría distinta, no mide 2 nanómetros, pero se comporta como si fuera un transistor con un canal de 2 nanómetros. Es como un equivalente, pero realmente no significa ninguna dimensión física. Eso se ha perdido con el tiempo por el hecho de que la geometría cambió y el escalamiento hace que hablar sobre la longitud del canal ya no tenga tanto sentido. Pero para tecnologías más grandes, por ejemplo, como 65 nanómetros, ahí sí todavía tiene sentido hablar sobre una dimensión de un canal. Eso, ¿verdad? Por cultura general. Entonces, cuando nosotros nos hablan sobre la relación W entre L, nos están diciendo su MOSFET es 10 veces más ancho de lo que es el largo de su canal, por ejemplo. Ustedes podrían verlo así. Es la relación que se mantiene entre las dimensiones del MOSFET. Básicamente es eso. Y entonces, ¿dónde está el L? Es el largo del canal. ¿Y dónde está el W? Es esa profundidad en tres dimensiones. Así que vean lo importante que es conocer no solo
el principio de funcionamiento de él, sino hasta la geometría, porque la geometría cambia la manera en la que va a funcionar el dispositivo. Entonces, tenemos ya cubiertos estos 4 aspectos que nos dan aquí en el enunciado. Excelente. Encuentre la corriente de drenador en los siguientes casos. La corriente de drenador normalmente la vamos a anotar como I sub D. Por cierto, aprovecho para hacer la aclaración de una vez. Cuando nosotros trabajemos con cuestiones en corriente directa para esta parte del curso y para la de BJT, vamos a utilizar letras mayúsculas. Esto para gran señal, para corriente directa. Porque cuando lleguemos a la parte de amplificación, vamos a trabajar con corrientes en corriente alterna, por ejemplo, o voltajes en alterna. Y eso lo vamos a anotar con minúscula. Entonces, sería letra mayúscula para CD y letras minúsculas para análisis de CA. Es una convención que vamos a utilizar, entonces aprovecho para decírselos de una vez. Y nos dan estas siguientes condiciones. ¿Qué es este asunto? Porque dice VGS y VDS. Cuando nosotros nos hablen de VGS, ustedes literalmente se lo pueden imaginar como que ustedes le están diciendo es VGate menos VSource, o sea, la diferencia de potencial entre los dos puntos. ¿Cuánta tensión hay en la terminal del gate menos cuánta tensión hay en el terminal del source, de la fuente? Igualmente con VDS, solo que aquí sería cuánta tensión hay en el drain menos cuánta tensión hay en el source. Para los NMOS, las cantidades sean así, GS, VDS. Para los PMOS, no se extrañen porque tiene sentido que de al revés. Las diferencias de potenciales deberían dar con signos negativos normalmente. Entonces, para los PMOS, ustedes van a ver que les dicen más bien VSource Gate. Aquí es VGate Source. Están al revés. Y en vez de ser VDrain Source, que eso es NMOS, van a ver que cuando sea PMOS les van a dar VSource Drain, VSD. Entonces, nada más para que sepan interpretarlo. Y es igualmente válido. Si les dan VSource Drain, VSD, es VSource menos VDrain. Eso es lo que ustedes tienen, o lo que pueden asumir, y eso es útil, y lo vamos a ver ahorita. Entonces, ya hablamos un poco de la geometría, hablamos sobre estos aspectos. Sé que estoy alargando un poco el ejercicio, pero es que vean que en esta parte del curso sí es muy importante la teoría. Es muy importante para que entiendan de qué nos están hablando. Entonces tengo que hacer este parón de hablar sobre teoría para poder entrarle al ejercicio. Encuentre la corriente drenador, los siguientes casos, ok. Vamos a explicar una última cosa antes de poder entrarle al ejercicio. El transistor MOSFET se puede caracterizar por una curva que es así, donde en un eje tenemos la tensión drenador-surtidor y en otro tenemos la corriente de drenador. Y lo que se forman son curvas de distintas familias a distintos niveles. Estas curvas, cada una tiene tensiones V-gate source distintas. Entonces, V-gate source, no sé, 1, V-gate source 2, V-gate source 3, etcétera, etcétera, etcétera. Para arriba, para abajo, ¿verdad? Con más, menos curvas. Lo que forma el MOSFET es esta familia de curvas que nos relaciona VDS con un eje y el efecto que tiene en ID. Y nosotros vamos a ver 3 regiones distintas. Vamos a ver que hay 3 regiones para el MOSFET. Vamos a ver. Sí, hay 3 regiones para el MOSFET. Hay una región a la que nosotros vamos a llamarle región lineal, donde vean que va a tener esta pendiente como muy pronunciada. Es que aquí lo dibujé un poco feo, pero tiene esta pendiente muy pronunciada. La región lineal se llama así porque un incremento en VDS se corresponde directamente con un incremento bastante notable en la corriente de drenador. En cambio, está luego este otro régimen que nosotros le vamos a llamar la región de saturación. En saturación, idealmente estas curvas se hacen como planitas. Eso quiere decir entonces que VDS deja de tener efecto sobre la corriente drenador. Y más bien lo que empieza a determinar cómo es la corriente drenador es el valor de VGS. Vean que VGS lo que me hace es ir subiendo la familia de curvas. Si yo estoy en región de saturación y quiero una mayor ID, voy a tener que subirle al VGS.
Aquí en esta región de saturación, la corriente la controla mayoritariamente VGS. Y hay una tercera región, que nosotros vamos a llamarle la región de corte, que es en la cual tenemos básicamente muy poquita conducción. Esa región típicamente se dibuja como aquí abajo. Es como en esta zona de aquí abajo. A ver, a esa región se le llama la región de corte. Corte es sinónimo de estar apagado. Apagado, ¿verdad? Tomando en cuenta el hecho de que si lo tenemos conectado a un circuito, siempre puede haber una corriente de fuga. Entonces, siempre hay un pequeño consumo de potencia, una pequeña diferencia potencial, una pequeña caída de potencial, pero básicamente es cero corriente. Entonces, nosotros tenemos esas tres regiones de operación para él, donde de hecho, mira, lo estoy dibujando donde no es, creo. La corriente de corte, déjenme revisar una cosa. Es que la corriente, la región de corte normalmente casi no se analiza. El MOSFET. Ujú. Sí, no, está bien dibujado. Sí, es que en corte básicamente la corriente es cero. Usted puede tener casi que cualquier UDS que la corriente va a ser siempre cero. Entonces es una región donde el VGS, por ejemplo, es muy bajo. No se alcanza, y ahorita lo vamos a ver, vamos a ver ciertas ecuaciones que nos permiten polarizar el MOSFET. Eso es un concepto clave, la polarización del MOSFET. ¿Qué tensiones le vamos a poner nosotros a él? ¿Qué le vamos a conectar a cada terminal? ¿Y cómo va a hacer que él opere? ¿En cuál de estas tres regiones? ¿Qué forma tiene la corriente algebraicamente en cada una? Porque eso es lo otro que tengo que comentarles. Y por eso es importante y nos detuvimos en la geometría y por eso nos dan la geometría en este ejercicio. Tenemos que, para la región de saturación, el MOSFET tiene una ecuación relativamente sencilla que dice que es que la corriente drenadora en saturación es un medio de cada n', ya casi vamos a explicar qué es eso, por la relación que nos dieron W entre L por VGS menos VTH, que es la tensión de umbral, elevado al cuadrado. Entonces nosotros tendríamos que en saturación, esa es la forma que tiene la corriente del drenador. Ahora, ¿qué es este K'? ¿Qué es esto? ¿Qué es K'? Todas estas constantes, bueno, esta constante en particular, K' por W entre L, puede llamarse distinto, puede llamarse simplemente Kn. Cuando nosotros tenemos Kn, estamos hablando de un parámetro que se llama la transconductancia. La transconductancia, entonces, eso nos da la idea, es una conductancia, es una medida de cómo es la conducción de corriente en el transconductancia. Kn es transconductancia. Y Kn' se le llama transconductancia del proceso. Es un parámetro que tiene que ver con la geometría. Por eso nos dieron el mu sub n y el espesor, el thickness del óxido. Porque con eso tenemos que encontrar Kn'. Kn' es constante porque tiene que ver con la geometría. En cambio, Kn solito, vean que es dependiente del W entre L. O sea, ambas son dependientes de la geometría, pero en el caso particular de Kn' es un parámetro que tiene un valor fijo. En cambio, el Kn sí o sí depende puramente de qué tan ancho y qué tan largo es el MOSFET, de esta relación W entre L. Entonces, transconductancia, Kn. Transconductancia del proceso, Kn'. Y tenemos la otra ecuación que es la de la corriente en lineal. Bueno, en corte, vamos a decir de una vez, en corte, ID es aproximadamente cero. ¿Hay maneras de describirlo? Sí, hay maneras de describirlo. Pero para nuestros efectos, normalmente no nos vamos a meter con la región de corte. Vamos a decir que la región de corte es ideal y hay 0 amperios fluyendo a través del dispositivo. Lo podemos analizar, es una condición que se llama condición de subumbral. Cuando usted no ha llegado a la tensión de activación necesaria para que él empiece a funcionar, pero usted ya le ha metido un poquito de tensión, entonces todavía hay un pequeño flujo de corriente, pero es casi insignificante. Casi insignificante diría uno, hasta que uno, por ejemplo, analiza un sistema digital y pregúntense, muchachos y muchachos, o sea,
No sé si ustedes se ponen a pensar, pero hay miles de millones de estos en cada dispositivo que ustedes utilizan, en su teléfono, en su computadora. Entonces, un mínimo consumo de potencia en un transistor, imagínense replicarlo miles de millones de veces. Ahí es entonces cuando uno se da cuenta por qué los dispositivos se calientan. Se calientan porque disipan ese montón de potencia. Sí, claro, un transistor individual es muy poquito, pero si usted tiene miles de millones, como usted puede llegar a tener en los procesadores modernos, tiene sentido que haya tanta disipación de calor y es tanto el consumo de corriente eléctrica, el consumo de potencia. Entonces, en la región de corte nosotros idealmente diríamos que son 0 miliamperios, pero en realidad eso no es cierto y siempre va a haber un pequeño consumo de potencia. Y tenemos ya, por último, la corriente de la región lineal. La corriente de la región lineal, vamos a ver, la corriente de la región lineal es la que tiene la ecuacioncilla como más complicada, porque es ID por Kn' por W entre L. De nuevo, esa también se puede expresar como Kn y viene multiplicada por VGS menos VTH, pero todo esto multiplicado por VDS menos un medio de VDS toda al cuadrado. O sea, vean, eso es un cuadrado. Vamos a ver, un cuadrado. Entonces vean que tiene una ecuación un poco más complicada y eso lo vamos a ver cuando resolvamos más problemas de este estilo. Hay algunas veces en las que nos piden encontrar en qué región se encuentra operando el transistor y no hay una manera analítica de saber si es o lineal o saturación. Entonces lo que vamos a decir en esos casos donde no hay manera certera de determinarlo a priori, nosotros vamos a decir, bueno, vamos a asumir que está en saturación puramente porque tendríamos la ecuación más sencilla de evaluar. Probaremos con saturación y si nos da resultados físicamente imposibles, entonces es porque estábamos en realidad en la región lineal y nos equivocamos. O probamos primero con saturación, nos dio un resultado lógico, coherente con la realidad, y entonces decimos, ok, tuvimos suerte, excelente. Teníamos un 50-50 de estar en lo correcto y agarramos la opción correcta de una vez. Genial. Así que bueno, ya este video se ha alargado un poco, entonces vamos a continuar con el ejercicio, ya al fin. Lo siento por si es mucha información o mucha materia, pero chiquillos y chiquillas, me van a tener que disculpar, tengo que hacer todo esto porque si no, puede ser que nos perdamos al momento de hacer las soluciones o de qué estamos hablando cuando nosotros decimos región de saturación, región lineal, UGS, el gate, el source, el bulk, todo eso hay que clarificarlo antes porque es terminología importante y básicamente determina cómo nosotros resolvemos los ejercicios de esta segunda unidad del curso. Entonces, para no cansarlos mucho con el cuento, creo que ya estamos en condiciones de poder entrarle propiamente al ejercicio. Entonces tenemos esas 4 condiciones de polarización y nos piden ver cómo es ID. Entonces ahorita lo que lo vamos a entrar es qué condiciones se tienen que cumplir para que el MOSFET esté en una región o en la otra. Y también vamos a encontrar este parámetro Kn', porque vean que independientemente de la región en la que estemos, necesitamos encontrar este Kn'. El W entre L ya lo tenemos, entonces ocupamos Kn'. Así que antes de entrarle a las condiciones de polarización, vamos a ver cómo calculamos ese Kn'. Nosotros tenemos una formulita que dice lo siguiente sobre el Kn'. Tenemos que la fórmula dice que, vamos a ver, color negro, Kn' es igual a μn, o sea, la movilidad de los electrones, por otro parámetro que es Cox'. ¿Qué es Cox'? Cox' es básicamente la capacitancia de la compuerta. Cuando nosotros ponemos aquí un dieléctrico, si nos devolvemos aquí a la explicación sobre la geometría, básicamente aquí lo que estamos teniendo es el efecto de un capacitor. Aquí se nos está formando un capacitor, tenemos un potencial de un lado
Y aislado aquí tenemos el potencial de otras cargas. Se nos está formando el equivalente, digamos, a un capacitor de placas paralelas con un dieléctrico entre sus placas. Entonces tenemos un efecto de capacitancia parásita puramente por cómo está construido el dispositivo. De hecho, hay un momento en el cual vamos a ver cómo se propagan las señales eléctricas en el transistor y vamos a ver que esa transmisión no es inmediata por el hecho de que hay esas capacitancias, entonces las curvas se parecen como a las de un circuito RC, pero eso le vamos a entrar después. Entonces, ¿qué es Cox'? Es la capacitancia de la compuerta. ¿Qué es Cox'? A su vez tenemos otra formulita que nos dice que lo podemos calcular como EOX', perdón, EOX, epsilon, esto es un epsilon, es epsilon del óxido sobre el thickness del óxido. ¿Qué es epsilon del óxido? Epsilon O, bueno, epsilon en general, es lo que se llama la permitividad de un material. Podría pensarse en la permitividad como el parámetro que me dice qué tanta facilidad tengo yo para formar ese campo eléctrico que me permite que el transistor MOSFET funcione. Y esta permitividad normalmente se hace con una cosa que se llama la permitividad relativa. La permitividad relativa ya la habíamos visto antes, si ustedes se acuerdan, permitividad relativa es básicamente decir, mi permitividad es tantas veces la permitividad del vacío. En el caso del silicio, la permitividad relativa es de 3.9, entonces su permitividad sería 3.9, la permitividad base, que es la del vacío. Y el thickness ya no lo habían dado, que por eso dijimos que era 20 nanómetros. Entonces ya tenemos ese dato, tenemos Cox' y el mu sub n, entonces nada más habría que calcular todo. Kn', aquí nos habían dicho que eran 650 centímetros cuadrados por voltio segundo. Y el Cox' ya vimos que es 3.9 veces. La permitividad base, de nuevo, es la permitividad del vacío. En las calculadoras, en un momento a ver si tengo mi calculadora a mano. En las calculadoras estas azules, la permitividad relativa, por si les interesa, es la constante 32 de la cálculo. Vale 8.85 por 10 a la menos 12. Entre 20 nanómetros. Vamos a ver cuánto debería ser eso. Dice que Kn', vamos a meterlo a la calcu, 650. Ah, bueno, y aquí importante esto. Estas unidades vienen dadas en unidades del SI. Bueno, esto habría que pasarlo, hay que hacer la conversión, es lo que les estoy tratando de decir. Esto no lo podemos operar directamente así como está porque se nos hace un desorden con el análisis dimensional. Por el hecho de que esto está en centímetros al cuadrado como unidad de área. Esta EOX' viene con unidades de faradio por metro y estos son nanómetros, entonces habría que pasarlo como por 10 a la menos 9 metros. El valor del prefijo nano, acuérdense, es por 10 a la menos 9. No, insisto, eso hay que hacerlo primero porque vean que este parámetro Kn' nos va a salir en las dos ecuaciones de corriente. Entonces tenemos Kn', diríamos que es, haciendo ese ajuste de unidades, 650 centímetros al cuadrado por voltio segundo. Y tenemos que deshacernos de los centímetros, entonces diríamos que 100 centímetros equivalen a un metro, pero son metros cuadrados, entonces elevado a la 2 por 3.9. La permitividad, aquí con cuánto lo había calculado yo, con dos cifras, con tres cifras significativas, 8.85 por 10 a la menos 12, y las unidades de esta constante son faradios sobre metro. Faradios sobre metro, y 20 nanómetros vendría siendo equivalente a decir 20 por 10 a la menos 9 metros. Ya con eso deberíamos poder calcular todo. Entonces 650 por, vamos a ver, 1 sobre 100 al cuadrado
3.9 veces. Voy a meterle la constante 32 de la cálculo, a ver cuánto me da con eso. Y 20 por 10 a la menos 9. No se extrañen si les da un valor muy bajo, o sea, es normal que les dé bajo. De hecho, voy a pasarlo a la notación científica. Me está dando que Kn', si no lo convertimos con unidades, es 1.122.27 por 10 a la menos 4. Y las unidades de esta constante son amperios sobre voltio cuadrado, porque no lo hemos pasado con unidades. Típicamente viene dada en miliamperios. Lo más normal es expresarlo en miliamperios. Entonces regalen un momento para ver cómo quedan estos decimales y pasarlo a miliamperios. O inclusive micros, o sea, es normal que esto les dé o en milis o en micros, es lo más común. Kn', entonces lo podemos expresar como, para usarlo con unidades más bonito. Vamos a ver por qué no me deja escribir. Déjame escribir Kn'. Vendría siendo equivalente a 112.227 microamperios por voltio cuadrado. Esas son las unidades de estas, ambas, la transconductancia del proceso, Kn' y la transconductancia como tal, ambas tienen unidades de algún múltiplo de amperios sobre voltio cuadrado. Eso es Kn'. Excelente, entonces. Ya tendríamos Kn', ya podemos empezar a ver al fin las condiciones de polarización. Nosotros tenemos dos condiciones para el NMOS, para el PMOS son iguales, pero hay que hacerles un ajuste. Eso lo podemos ver después, para no alargar todavía más este ejercicio. Entonces, cuando nosotros polaricemos MOSFET, tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Está encendido o está apagado? Y si está encendido, ¿en qué región está? ¿Saturación o lineal? Vean que ya con eso tendríamos las tres regiones. Si estuviera apagado, estaría en región de corte. Si está encendido, puede ser lineal o saturación. Entonces ya cubrimos las tres posibles opciones en las que él se puede encontrar. Se lo voy a poner como si fuera un flowchart. Vamos a ver. Ustedes se pueden hacer las preguntas así fácil. ¿Enciende o no enciende? Si enciende, si no enciende más bien, entonces estaríamos en la región de corte. Si sí enciende, entonces la pregunta que hay que hacerse es en cuál región. ¿En cuál región de operación? Y aquí la respuesta la tenemos que encontrar con dos criterios. Ahorita vamos a ver los criterios. La región, entonces puede ser lineal o saturación. Ese es como el flowchart, ese es como el forro, digamos así, que ustedes se pueden llevar. Así es como deberían pensar ustedes en el transistor. ¿Enciende, no enciende? Típicamente el 90% de los casos, el 95% de los casos siempre va a estar encendido, porque tenerlo apagado normalmente, a menos de que uno esté haciendo, ¿verdad?, un análisis dependiente o de corriente subumbral, no tiene mucho sentido, pero igual hay que verificar siempre que esté encendido y en cuál región opera. Ahora, ¿cómo sabemos si está encendido? ¿Cómo sabemos cuál región opera si está encendido? Para la condición de si enciende, nosotros tenemos que hacer una comparación. Tenemos que comparar VGS y lo vamos a comparar con VTH. Y aquí hay dos posibles opciones. Si VGS es mayor o igual que VTH, entonces enciende. Si VGS es menor, llega a ser menor que VTH, entonces está apagado.
Dicho sea de paso, estas condiciones se las tienen que saber. Se las tienen que saber cómo son y se tienen que saber cómo son los signos. Y aprovecho para decirles bueno, no, para no alargarlo, creo que hay otros ejercicios más adelante de PEMOS. Voy a limitarme ahorita solo a hablar del tipo N. Es que en el PEMOS hay que hacer una aclaración sobre cómo, un pequeño ajuste que hay que hacerle a estas ecuaciones. Es muy pequeño, es muy sencillo, pero ya no quiero alargar más el video. Y aquí para la región, la condición que ustedes tienen que fijarse es cómo es VDS, cómo es VDS en comparación con ese signo interrogativo, ¿verdad? Es como la comparación, podría ser el mayor que el menor que el igual. A comparación con VGS menos VTH. En este caso, si VDS es mayor estricto o igual que VGS menos VTH, vamos a decir que estamos en la región de saturación. Entonces recuerden, mayor implica saturación. Y en cambio, si estamos en el caso menor, vamos a decir que estamos operando en la región lineal. Estas dos ecuaciones que yo les acabo de dar y estos criterios son los que ustedes necesitan para saber polarizar el NMOS. Y es esa comparación la que ustedes tienen que hacer. Esa es la que les sirve para lograr que funcione todo. Así que ya al fin, con esto podemos empezar a analizar cada uno de los casos. Vamos a ver cuánto nos decía que era el primer caso. O sea, el primer caso dice VGS igual a 5 voltios y VDS igual a 1. GS5 y DS1. Que estamos en el caso A. VGS son 5 voltios. VDS es 1 voltio. Entonces vamos a ver si enciende primero. La condición de encendido es VGS comparado con VTH. Bueno, nos habían dicho que VTH es el mismo para todos. 0.8 voltios. 0.8 voltios. VGS aquí son 5 voltios, lo cual es mayor estricto que 0.8. Por lo tanto, ya sabemos que está encendido. Ok, sabemos que no está en la región de corte. Ahora, ¿en cuál de las dos regiones está? Eso es lo que tenemos que determinar ahorita, si está en la región lineal o si está en la región de saturación. Voy a dar un momento para tomar agua. Sabemos que está encendido. Ahora vamos a ver la región en la que estamos trabajando. Si estamos encendidos, entonces podemos hacer la comparación de VDS con VGS menos VTH. Quitemos que esto es un voltio comparado un voltio. Un voltio comparado con 5 voltios menos 0.8 voltios. Entonces aquí nos estaría dando que un voltio es menor estricto que 4.2 voltios. Por lo tanto, este está en la región lineal. De acuerdo, ¿verdad? Con lo que nosotros estuvimos viendo ahorita. Y nos piden, recuerden que el objetivo de esto era calcular ID. ID, entonces en la región lineal habíamos dicho que es, vamos a ver cómo era la ecuación, es un medio. Ah, no, mentira, la de un medio es la de saturación. Es, ok, K' por W entre L, K' por W entre L, por VGS menos VTH al cuadrado, VDS menos un medio de VDS elevado al cuadrado. Entonces,
VDS y DS. Entonces tenemos esas tensiones ahí. Para no alargar más el video, bueno, ustedes ya saben que aquí tienen que sustituir. Ya teníamos cuánto valía KN, eso es KN prima. A veces se le pone nada más K prima. En algunos problemas se dice que es igual para ambos tipos de transistores, PMOS y NMOS, y entonces nada más se deja así. En este caso nos especificaron que era tipo N, entonces le están poniendo ahí el subíndice de N, multiplicado por el W entre L, que era 10. Entonces ya tenemos el valor de la transconductancia, ya lo hemos encontrado. Esto vale 10, esto aquí vale 5, 0.8, 1 y 1 al cuadrado. Si ustedes sustituyen y por favor corroboren los cálculos, a mí me había dado previo cuando hice la solución de este ejercicio que esto debería ser 4.152 miliamperios. Entonces vamos a hacer un proceso similar para los demás, sin tanta sustitución para que nos dé chance de hacerlos todos. Entonces tendríamos el B, perdón. Tendríamos el B. Entonces el B tiene, vamos a ver cómo es la condición del caso B. VGS 2 y 1.2. VGS es 2, 1.2. Ok, enciende. Entonces vamos a ver cómo es VGS comparado con VTH. VGS son 2 voltios, que es mayor a 0.8, por lo tanto encendido. Vamos a ponerle así como on. Y ahora, ¿en qué región está operando? Hay que comparar VDS con VGS menos VTH. ¿Cuánto es VDS? Aquí dice que es 1.2 voltios. ¿Cuánto es VGS? 2 voltios. Menos 0.8. Nos está quedando que 1.2 voltios es exactamente igual a 1.2 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Por las condiciones que vimos anteriormente, esto implica la región de saturación. Recordamos cómo es la ecuación de la corriente drenadora en saturación. Es un medio de Kn' por W entre L, VGS menos VTH todo al cuadrado. Si ustedes meten los datos, de nuevo, el Kn', de hecho, inclusive podrían calcular Kn para no tener que estar haciendo Kn' por W entre L. Agarran lo que nos había dado el Kn', lo multiplican por 10 y entonces trabajan todo con K, no con K'. Perfectamente válido. Cuando yo había hecho esto, me había dado una corriente de 808,03 microamperios. Por favor, recuerden siempre verificar los datos. Vamos a ver. Tenemos entonces el caso C también. El caso C. En el caso C tenemos, vamos a ver porque no recuerdo cuánto era. El caso C es 5 voltios VGS y 0.2 VDS. 5 y 0.2. VGS son 5 voltios. Y VDS es 0.2. Vean que de momento los ejercicios están muy sencillos, pero es porque ya nos están dando todos los valores. Ya luego lo interesante va a ser cuando entremos a la parte de análisis de circuitos, de ver cómo calculamos VGS, VDS, ID, etc. VGS contra VTH, 5 voltios es claramente mayor que 0.8, por lo tanto estamos encendidos. Y vamos a ver en qué región estamos.
Vamos a ver VDS comparado con VGS menos VTH. 0.2 voltios comparado con 5 voltios menos 0.8. Entonces 0.2 voltios es claramente menor que 4.2. Por lo tanto, aquí vamos a estar en la región lineal. De nuevo, por lo que decía la condición, si ustedes sustituyen en la ecuación de la corriente lineal, vamos a ver la ecuación de la corriente lineal, VGS menos VTH cuadrado, no, esa es la lineal, ¿verdad? No, sí, sí es al cuadrado. Ah, no, esa ecuación va normal. De hecho, sí, mira, si lo calculan, recuerden calcular, sí, esta va normal. El término que va cuadrático es el otro. Que dicha que lo voy ahorita. Si no les estaba dando al meter los resultados, podría haber sido por eso. Hay que quitar aquí. Que dicha que lo vi. Sí, el término cuadrático es este, el menos un medio. Vamos a ver, quitando eso por ahí. VDS menos un medio. Ustedes sustituyen todos los datos de manera correcta. Les debería dar que, por lo menos a mí me dio una corriente de drenador de 920.3 microamperios. Y ya por último, queda analizar el caso de, vamos a necesitar una página nueva, que nos decía el caso de, probablemente sea uno de saturación. VDS igual a VGS 5 voltios, ambas en 5 voltios. Eso es muy importante, ciertas configuraciones del MOSFET que hacen que este tipo de polarizaciones se cumplan, como la que nos acaban de dar. VGS igual a VDS igual a 5 voltios. Bueno, vamos a confirmar siempre que está encendido. Vamos a confirmar que esté funcionando. 5 voltios en comparación de 0.8 voltios. 5 voltios es mayor que 0.8 voltios. Entonces estamos on. Y vamos a ver. Vamos a hacer la comparación de en qué región estamos. VDS comparado con VGS menos VTH. VDS son 5 voltios comparados con 5 voltios menos 0.8. 5 voltios es mayor que 4.2. Este no es mayor o igual que, este es mayor, nada más estrictamente mayor que 4.2 voltios. Por lo tanto, en este caso nos encontramos en saturación. Entonces tendríamos que aquí esto es ID, un medio Kn' por W entre L, VGS menos VTH, todo al cuadrado. Entonces la corriente de drenador, si ustedes la calculan, a mí me dio que es de 9.898 miliamperios. Entonces, no sé cuánta duración quedó el video, vean que al fin llegamos al final. Me disculpan de verdad si me extendí más de la cuenta al inicio, pero vean que nos dan un montón de datos y es necesario conocer de dónde salen, qué relación tienen que ver con la geometría del dispositivo, de qué nos están hablando, por qué sale un W entre L, que es W, que es L, que es el espesor del óxido. En este caso sí hay que conocer muchísimo más la teoría, muy a fondo, pero muy a fondo. Entonces, por favor, repasen la teoría porque vean que es importante. ¿Qué ocurre en la región de saturación? ¿Qué ocurre en la región lineal? ¿Qué ocurre en corte? ¿Cómo es la transconductancia? ¿De qué depende la transconductancia? ¿Cómo está construido el MOSFET? ¿Cuáles son las terminales? Así que vean que es muy importante la teoría en la resolución de estos ejercicios. Entonces, disculpen si el video quedó más largo de la cuenta.
nos dio chance de explicar eso. Espero no tener que volver a explicarlo tantas veces, pero ya por lo menos lo explicamos una vez y yo creo que con eso, bueno, ahí les queda la explicación para que la vean y la consulten la cantidad de veces que sea necesario de esos aspectos más básicos sobre el MOSFET. Y entonces ya este fue unos ejercicios iniciales para probar estas condiciones de polarización. Ya más adelante vamos a estar viendo circuitos donde nosotros sí tengamos que encontrar desde cero de manera analítica UDS, UGS. Bueno, el VTH siempre es un parámetro, casi siempre se da. El KN' a veces no se da, pero se da o el KN directamente y le piden a uno encontrar, por ejemplo, el W entre L o el ejercicio así muy vacilones. Hay mucha variedad. Entonces, más adelante vamos a estar viendo eso. Entonces, de nuevo, disculpas por la duración del video. Espero que les haya servido mucho la explicación inicial y continuamos con los siguientes ejercicios de esta tutoría que ya estamos viendo temas del segundo parcial.